ahí ya vamos a empezar a hablar de las técnicas objetivas para poder definir, ¿sí? Ok. Aquí hay una gran diferencia. Cuando yo mido heteroforias y heterotropias, estoy hablando de dos condiciones diferentes. Las forias son desviaciones latentes. El término latente hace referencia a que está ahí escondidito, ¿sí? Y que solo se va a manifestar cuando yo rompo la binocularidad. Es decir, la gran mayoría de ustedes pueden tener forias. Sus ojos permanecen alineados todo el tiempo, pero cuando rompemos binocularidad se manifiesta una foria, ¿sí? Entonces, no olviden, las heteroforias son desviaciones latentes. El término latente es que están escondidas, ¿listo? Cuando hablo de las tropias, ya. Cuando hablo de las tropias, ahí sí estoy diciendo que se pierde el paralelismo ocular, es decir, que ahí sí hay una desviación manifiesta, ¿sí? Es ese paciente que desde que ustedes ven, lo ven con un estrabismo, ¿sí? Lo ven con una pérdida de la alineación ocular. Entonces, forias es muy posible que encontremos en nuestros pacientes de manera habitual, ¿sí? Se dice que la foria fisiológica, o sea, la foria que naturalmente deberíamos encontrar en nuestros ojos, por la posición de los globos oculares con respecto a las órbitas, debería ser una exoforia. Y nos dice, es decir, que los ojos tiendan a irse hacia afuera. Y nos dice que para declarar que es fisiológica, es decir, que es una foria de carácter normal, el ángulo de desviación no debe superar las 10 dioptrías prismáticas. Ahorita lo vamos a comprender un poquito mejor, pero tengan presente lo siguiente. Primero, foria es una desviación latente, está escondida y solo se manifiesta cuando rompo visión binocular. Tropia es una desviación o una pérdida del paralelismo ocular y esa sí es manifiesta. ¿Listo? Y la fisiológica, la foria fisiológica que deberíamos encontrar en un paciente habitual es una exoforia que no supere las 10 dioptrías prismáticas. Esto lo vamos a mejorar un poquitico ahorita, el concepto. Listo, chicos. ¿Puedo pasar? Ok. Entonces decíamos, las forias son las latentes y yo puedo clasificar las forias en horizontales y verticales. Ustedes ya conocían más o menos este tema. Cuando yo les decía desviaciones horizontales, les hablaba de las exo o las endo, ¿cierto? Pero también empezamos a tocar el tema de las verticales, ¿cierto? Y decíamos hipo o hiper, ¿cierto? Y siempre les decía, procuren ponerle dueño a la desviación. Es decir, cuando por ejemplo hablábamos de ponerle un vidrio la varilla de Maddox en el ojo derecho y la línea roja estaba arriba, sabíamos que el ojo derecho estaba abajo. Entonces podríamos decir que tenía una hipoforia derecha, ¿cierto? Ok, y las verticales, bueno, en este caso estamos hablando de las forias. No hay nada de complicación en esto, horizontales endo o exo y verticales hipo o hiperforia. Aquí vamos a ponerle dueño, aquí no es necesario y ya les voy a explicar por qué. Los subtipos de foria, y esto ustedes lo van a aprender a diagnosticar, y al final del semestre la tarea en esa historia clínica es que usted me diga a su compañero qué tipo de foria tiene. Es decir, usted no solo va a identificar si su paciente tiene una exoforia o endoforia, sino qué tipo de condición asociada a esa endoforia y exoforia. Vamos a ponerle sentido a eso. Cuando yo hablo de endoforia,
estoy diciendo que el paciente puede tener o un exceso de convergencia o dificultad para diverger. ¿Ustedes qué opinan? Otra vez. Pensemos en convergencia y en divergencia, ¿cierto? Si yo a ustedes les digo que el paciente, vamos a ver aquí sin mirar ahí, ¿sí? Si yo a ustedes les digo, si su paciente tiene una endoforia, usted tiene dos alternativas. Usted puede pensar o en un exceso de convergencia, es decir, converge más de lo que debería, o una incapacidad o dificultad de divergencia, ¿cierto? Entonces, yo puedo declarar una endoforia tipo exceso de convergencia o insuficiencia de divergencia, ¿cierto? Ahora pensemos en las exoforias. ¿Cómo podrían ser las exoforias? Tipo exceso de divergencia o insuficiencia de convergencia. Entonces miren que es muy simple clasificarlos, ¿sí? Me devuelvo. Puedo tener una endoforia tipo exceso de convergencia o insuficiencia de divergencia, y puedo tener una exoforia tipo exceso de divergencia o insuficiencia de convergencia. Hay una adicional para cada uno de los subtipos y es la básica. Entonces, fíjense en lo simple. Voy a declarar que mi paciente tiene una endoforia tipo básica si cuando yo mido la foria, el valor o el ángulo de desviación me da igual en lejos y en cerca. ¿Lejos a cuántos metros? 3 metros. ¿Y cerca a cuántos metros? A 40 centímetros. Listo. Tipo exceso de convergencia, ¿qué va a hacer? Mire lo lógico. La endo va a estar mayor en medida en cerca. Y tipo insuficiencia de divergencia, la endo va a estar mayor en lejos. Mayor en lejos. Listo. Igual para acá, la exoforia tipo básica puede estar similar en lejos y en cerca. Y el tipo exceso de divergencia mayor en lejos y a veces tiende a ser una exotropia intermitente. Ya les voy a explicar un poquitico eso. Y el tipo insuficiencia de convergencia, la exo será mayor en visión cercana. ¿Cuál creen ustedes que se presenta con más frecuencia en nuestro consultorio? Insuficiencia. ¿De qué? De convergencia. La insuficiencia de convergencia es la que mayor frecuencia encontramos en nuestra consulta. Por fortuna la más fácil de manejar también, ¿sí? Pero es la más frecuente en nuestra consulta. Poco frecuente el exceso de divergencia, y de pronto el exceso de convergencia puede aparecer con frecuencia, pero definitivamente la más frecuente es la insuficiencia de convergencia. La endoforia por exceso de convergencia puede aparecer en niños por el uso de dispositivos electrónicos muy cercanos. Sí, y puede aparecer hipermétropes con una relación acá alta. Es decir, hipermétropes que cada vez que acomodan arrastran su convergencia y hacen una convergencia mucho mayor. Definitivamente es eso. ¿Listo? Claro. Acá les estoy hablando de la parte introductoria, no se angustien que los vamos a seguir hablando. Sí, es como para que más o menos se vayan ambientando con el tema. ¿Listo? Ok. Las heterotropias, antes estábamos hablando de forias, ¿no? Y vuelvo y repito, las forias son latentes. Es decir, podría asegurar que el 90% de esta población que hay aquí en este salón tienen una exoforia. Hablaremos con una endoforia, tienen una exoforia, que es lo fisiológico, ¿sí? Si está compensado o no, eso lo vamos a determinar con el tiempo, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hablar de las heterotropias. Las tropias, recuerden que son desviaciones manifiestas. Es decir, allí sí hay un problema en el sistema muscular o en el sistema neurológico, en el inervacional. ¿Listo? Y aquí tenemos también las mismas, horizontales y verticales. Tenemos endotropia o exotropia y tenemos hipotropia o hipertropia. ¿Listo? Recuerden ustedes que hemos hablado de todas las posiciones diagnósticas de mirada. ¿Cuántas son?
9. Es decir, que yo le pido a mi paciente, siempre voy a evaluar cómo se comportan sus ojos en todas las 9 posiciones, ¿sí? Porque puede ser que de frente tenga sus ojos alineados, pero en alguna otra posición extrema aparezca una desviación, ¿sí? Normalmente, cuando esas variaciones en los ángulos de desviación en cualquiera de las posiciones es superior a 5 dioptrías, voy a decir que la desviación es incomitante. Y cuando las desviaciones o los ángulos de desviación son iguales o muy similares, con diferencias por debajo a 5 dioptrías, en todos los ángulos de diagnósticos de mirada, voy a decir que el paciente tiene una desviación concomitante. Como me están mirando raro, les voy a explicar. Ay, no. Cuando yo evalúo a mi paciente, además de las ducciones y versiones que ya lo aprendieron a hacer, que nos falta en la práctica, yo puedo medir una isotropia derecha de 30 en posición primaria de mirada. Y le digo a mi paciente que mire hacia arriba y tiene una isotropia derecha de 28. Y que mire hacia arriba y hacia la derecha y tiene una isotropia derecha de 29. Y acá tiene una isotropia derecha de 30. Y aquí ya tengo una isotropia derecha de 27. Y aquí una isotropia derecha de 28. Y aquí una isotropia derecha de 30. Y así sucesivamente. Estoy hablando de una desviación comitante o incomitante. Concomitante, ¿no? Concomitante. Porque en todas las posiciones de mirada tiene un ángulo de desviación similar y no difiere de 5 dioptrías. ¿Qué estaba preguntando usted? Por favor, pregunte. No entendió. Las forias quedaron claras. Endoforia, isoforia, hiperforia y hipoforia. ¿Listo? Y decíamos que unas eran tipo básica, otras insuficiencia, o así. Listo. Ok. Cuando yo hablo de las tropias, estoy clasificando las tropias en 2 grandes grupos. En concomitantes, o a veces las escriben como comitantes, o incomitantes. Y les estaba comentando, las concomitantes generalmente son desviaciones horizontales, es decir, o ecnotropias o exotropias. Para yo saber cuándo es una tropia concomitante, ¿qué debo hacer? Debo medir el estrabismo en las 9 posiciones diagnósticas de mirada. Si al medirlo objetivamente en todas las posiciones me da una desviación de un ángulo igual o similar que no es diferente a más de 5 dioptrías, puedo decir que es una desviación concomitante. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Sí? Ok. Incomitantes, entonces será lo contrario, que cuando yo mido las desviaciones en todas las posiciones de mirada puede ser diferente. Por ejemplo, una parálisis o un daño de un oblicuo. Ahorita ustedes hicieron el ejercicio, ¿sí? Y lo hicimos la clase pasada. Cuando el oblicuo, cuando hay un oblicuo, por ejemplo, hay una posición en la que funciona perfecto los ojos y en otra posición en donde se manifiesta el estrabismo y principalmente vertical. Ustedes lo hicieron ahorita para el quiz. Es decir, que en las incomitantes van a haber ángulos de desviación diferentes. Por ejemplo, bueno, eso se los voy a mostrar aquí. Por ejemplo, el síndrome de A y el síndrome de V. Se los voy a mostrar acá. Síndrome alfabético en V. ¿Y ahí pasan más de 5? Claro, cuando la diferencia es mayor a 5 dioptrías prismáticas, ¿sí? Ahí ya estás hablando de una desviación incomitante, ¿sí? Que es típico que las desviaciones incomitantes sean típicas de las verticales, de las desviaciones verticales, o hipotropia o hipertropia. Ejemplo aquí, ¿qué pasa con la paciente mirando derecho al frente? Ojos alineados. Cuando le pido que mire hacia abajo, los ojos convergen mucho, y cuando le pido que mire hacia arriba, los ojos divergen.
Por eso se dice el síndrome alfabético en B, porque hace como una especie de B. Y ese es un típico estrabismo que señala una hiperfunción del oblicuo inferior. Pensemos en esto. ¿Cuáles son las funciones del oblicuo inferior? Además de la torsora, el oblicuo inferior es elevador y abductor. ¿Qué pasa cuando usted le pide al paciente que mire hacia arriba? Abduce, es decir, está hiperfuncionante, ¿sí? No solo eleva, sino que abduce sus ojos. Por eso es que se genera la hiperfunción del oblicuo inferior, un patrón en B. Ahí yo podría decir que el estrabismo cambia la angulación, ¿sí? Es decir, que se va a mostrar una desviación muy marcada arriba, una incluso en condición contraria abajo, y puede ser que de frente no se evidencie desviación, ¿sí? Ahí hay incomitancia. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Por eso es que siempre yo evalúo ducciones y versiones, y ahí muchas veces me doy cuenta que aparecen estrabismos y que se pronuncian más en algunas posiciones. Si eso ocurre, pues debo medirlo, porque debo declarar si el estrabismo es comitante o incomitante. Y no olviden, comitantes en las horizontales, tipo endo o exo, y las incomitantes generalmente son en las verticales. ¿Listo? Miren acá un síndrome alfabético en A. Es típico de una hiperfunción del oblicuo superior. ¿Por qué? El oblicuo superior es depresor. Y resulta que cuando es hiperfuncionante, al deprimir, no solo deprime, sino que abduce. Por eso es que los ojos se abren. Imagínese ese paciente para leer. Si cuando usted va a leer, lo primero que hace es bajar sus ojos y hacer convergencia. Ahora imagínese yo con ese síndrome para leer. ¿Cómo el paciente va a tomar una posición compensatoria? Él no lee acá, sino que lee acá de frente, ¿sí? Porque no logra hacer convergencia cuando mira hacia abajo en una hiperfunción del oblicuo superior. Y aquí está la clasificación o los subtipos de desviaciones concomitantes. No olviden, concomitantes son horizontales tipo endo o exo, ¿sí? Aquí están los autores, esto es muy viejo, de 1985 y de 1986, pero son autores que todavía están vigentes en conceptos, ¿sí? Estas dos personas todavía, los conceptos de estrabismo se manejan vigencia, incluso para cirugías. Listo. Y vamos a mirar, las endotropias pueden ser del lactante, ya sea congénita o adquirida, es decir, o nació con la endotropia, o en ese proceso de lactancia apareció el estrabismo. Endotropia del infante, que puede ser concomitante no acomodativa, es decir, un estrabismo limitado o separado de la condición acomodativa. ¿Cómo sería una endotropia acomodativa? ¿Cuándo se daría? Por ejemplo, un hipermétrope no corregido. ¿Sí? Un hipermétrope que a través de la acomodación compensa esa hipermetropía, puede, por exceso de acomodación, llevar los ojos hacia adentro. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay una fuerte relación entre acomodación y convergencia. Parcialmente acomodativa, es decir, hay un componente muscular y hay un componente acomodativo. Y microtropia, que son bien difíciles de diagnosticar y por fortuna son poco frecuentes porque son muy ambliopizantes. ¿Listo? Y la endotropia en el adulto, que es la tipo Franceschetti o tipo Wielchowski, que generalmente está asociada a estrés o enfermedades generales, o por ser muy adultos, ya el agotamiento del músculo, aparece la desviación y por ende la diplopia. Si traemos la información que ya conocemos, ¿cuál de estas desviaciones, en cuál de estas desviaciones podría aparecer la correspondencia sensorial anómala? El lactante y infante, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de los periodos críticos, ¿listo? ¿Y en cuál podría
conservarse la correspondencia sensorial normal, pero el paciente manifestar diplopia, que no puede compensar con la del adulto porque ya hubo un desarrollo de la visión binocular. En las exotropias nos queda fácil, porque las exotropias vamos a declararlas o intermitentes o permanentes. Y puedo decir que la intermitente puede ser tipo, si tengo una exotropia, o exceso de divergencia o insuficiencia de convergencia o básica. Entonces, esta sí tiene un diagnóstico muy similar o una clasificación muy similar a las forias. La clasificación del estrabismo también se puede dar en función de varios elementos. En función de la aparición, si es congénito o adquirido. En función de la dirección, si es endotropia, exotropia, hipotropia, hipertropia o ciclotropia. Este es bien difícil, aunque ustedes recuerdan que hace 8 días que vimos un video, el paciente tenía una ciclotropia. ¿Se dan cuenta que el paciente tenía un movimiento torsional? Listo. En la magnitud decimos que es baja de 9 a 15 prismas. Aquí son dioptrías prismáticas, dijimos que es media de 16 a 25 y más de 26 prismas es una desviación de gran magnitud. Lateralidad puede ser unilateral o bilateral. Latencia puede ser permanente o intermitente. Y la causa o la etiología, básico por deprivación, acomodativo por alteración de las reservas funcionales o neurológico. Neurológico ya saben cómo sería. Si falla un par craneal, hay estrabismo, es decir, una causa neurológica. Básico es que no hay causa muscular y neurológica, pero sí hay un imbalance muscular que se puede manejar. Por deprivación, por ejemplo, un paciente que haya perdido la visión de este ojo por un desprendimiento de retina, lo siguiente que ocurre es que el ojo se va a ir hacia afuera, está deprivado, no ve, entonces ya no le interesa mantener alineado y por eso se desvía. Acomodativo, pues ustedes saben que existe la triada acomodativa y en teoría por cada dioptría de acomodación yo debería converger 4, pero hay personas que tienen esa relación más desequilibrada y eso empeora la condición y pueden aparecer estrabismos por esa situación. Alteración de las reservas funcionales. Muchachos, resulta que todos tenemos unas reservas funcionales. ¿Qué es eso? La capacidad o el almacenamiento que yo tengo ahí de una fuerza muscular. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen que mire acá la lectura, yo tengo un valor de una fuerza muscular que utilizo constantemente, pero si ustedes me ponen a trabajar aquí muy cercano, yo sacaré mis reservas de convergencia para mantener la convergencia sostenida. Entonces esa es la fuerza que yo puedo soportar. Y hay personas que tienen reservas funcionales muy bajitas y no logran compensar algunas situaciones y por eso aparecen estrabismos. De eso también lo vamos a aprender a diagnosticar. ¿Qué pasa cuando aparece un estrabismo? La primera alternativa de manejo es eliminar la causa ocupacional. Por eso, dentro de la anamnesis que usted hacía a su compañero, usted preguntaba si había sintomatología, ¿sí? Y muchas de esas sintomatologías a veces nosotros las normalizamos. Por ejemplo, que me duerma cuando estoy leyendo. Todos creemos que es porque no me gusta la lectura y puede ser que esa, bueno, la mayoría de veces es porque sí, pero puede ser que esa dificultad o dormirse o cansarse a lectura tenga que ver con una debilidad en las reservas funcionales y un estrabismo que se está descompensando, ¿cierto? Entonces, habría que buscar si hay alguna causa ocupacional, un mal hábito, un tiempo excesivo de trabajo en visión cercana o visión lejana, que pueda estar empeorando esa situación. La segunda posibilidad, esto es en escala como de gravedad, ¿no? La segunda posibilidad sería la ortóptica. La terapia ortóptica, ¿qué va a hacer? Pues si tengo debilidad muscular para hacer convergencia, ¿qué van a trabajar? Reservas de convergencia hasta que el paciente tenga la suficiente fuerza de trabajar convergencia sin esfuerzo. Si con la ortóptica no se funciona, la otra sería la modificación en la refracción. Resulta, por ejemplo, un paciente que tenga un estrabismo acomodativo, ¿sí?
y que tenga una hipermetropía de 5 dioptrías, pero en el subjetivo le aparece, solamente tolera 3 dioptrías y no deja, usted deja de corregir las 2 dioptrías y queda un estrabismo, y si al corregir las 5 dioptrías se elimina el estrabismo, lo que hay que hacer es buscar cómo llegar a la corrección completa para compensar la acomodación, ¿sí? Pues simplemente con eso. Corrección prismática y cirugía son las últimas alternativas, las últimas que se consideran. ¿Por qué? Porque corrección prismática es como decir que a usted le duele una patica y yo, para que a usted no le duele la patica, lo subo en una silla de ruedas y lo sigo cargando en la silla de ruedas toda la vida porque le duele una patica, ¿sí? Más fácil es, si a usted le duele la patica, pues miremos qué hay que hacer, fortalecemos músculo hasta que usted pueda funcionar con su piecito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ponemos corrección prismática? Generalmente se hace cuando el paciente tiene visión doble, es decir, ese paciente que dice hace 15 días estoy con una visión doble que no puedo ni caminar, porque cada vez que camino me tropiezo porque todo lo veo doble. Ahí si usted pone prismas, ¿qué está haciendo con el prisma? Simplemente logrando que se genere fusión, pero no está quitando el estrabismo, no está corrigiendo el estrabismo, solo está eliminando la diplopia, ¿sí? ¿Me explico?